En 1799, presionado por los grandes capitales de la Revolución Industrial, el gobierno de Inglaterra prohibió todo lo que se pareciera a una organización de trabajadores o a un sindicato. Prohibió cualquier tipo de contrato colectivo entre obreros y empleadores y criminalizó la herramienta principal de los explotados, el derecho de huelga. Tendrían que pasar muchas muertes y 25 años para que la clase trabajadora de Inglaterra recuperara sus derechos, esto en 1824. Pero esta lucha entre los que juegan al monopolio con la humanidad y la humanidad no ha dejado de existir ni en Inglaterra ni en el resto del mundo. Por ejemplo, la huelga general de Chicago, que se expandió a todo Estados Unidos los primeros días de mayo de 1886, la cual bajó la jornada laboral de 16 a 8 horas diarias. Es a esas grandes batallas obreras y sindicales, donde no pocos ni pocas sacrificaron todo para que nadie fuera esclavo de nada, a quienes debemos de agradecer por el fin de semana, las vacaciones pagadas, la seguridad social, el salario mínimo, el pago por hora extra, las prestaciones y una larga, muy larga lista de derechos que hoy son prácticamente cosa de todos los días, pero que poco a poco estamos perdiendo. Según la Organización Internacional del Trabajo, el resguardo de la libertad sindical por el Estado, esto es que los sindicatos puedan organizarse de manera autónoma, es un componente básico para la democracia, fuertemente ligado con las libertades de expresión, comunicación, reunión, sufragio universal, así como las libertades civiles del derecho a la vida, seguridad, integridad, libertad personal y libertad colectiva. Sin ninguna intención de perder de vista esta larga historia, en el programa de hoy nos preguntamos si el sindicalismo mexicano y por extensión el de Baja California goza precisamente de esta libertad sindical, en particular la situación del sindicato de burócratas en Mexicali, actualmente en disputa por la dirección general. ¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a este programa de Diálogos de la Resistencia, Política para Comunes. Esta tarde vamos a estar platicando, como se dijo en la introducción, sobre la autonomía sindical y en particular el caso del sindicato de burócratas en Mexicali. Y para acompañarnos, está con nosotros Luis Alfonso Vargas, a quien agradezco que esté acá y haya aceptado la invitación. Y bueno, les recuerdo que si están, si les gustan esta programación, si están de acuerdo o en desacuerdo, pero les parece que vale la pena ver estos programas, compartan vía Facebook o cualquier otra red social. También estamos como Mexicali Resiste en Facebook, en Twitter, en un canal de YouTube y en Instagram. Bueno, igual antes de comenzar, es algo común, todavía no sabemos lo que es normal en este programa. Licenciado, ¿pudiera presentarse a sí mismo? O sea, ¿cómo se presentaría usted para esta entrevista? Bueno, pues en primer lugar agradecer a este programa Diálogos de la Resistencia Común, o de los comunes, por la oportunidad de platicar. Yo soy abogado litigante, esa es mi profesión, de eso vivo, del ejercicio libre de mi profesión como licenciado en Derecho. Y bueno, tengo muchos años, desde que tenía 16, ya tengo 51 de vida, de ser un hombre dedicado a la lucha social y política, con el ánimo de cambiar de manera total, pues yo digo, hacer un cambio social en el mundo en el que vivimos y en México en el que vivimos. Soy un hombre ligado a la filosofía de los trabajadores, a la ideología de los trabajadores, a las posiciones políticas de la clase obrera. Y bueno, milito en esas posiciones políticas desde niño. Eso no es
Eso no es una cosa secreta, ¿no? Mi actividad política también es algo público, pero bueno, ahora en este asunto que hoy nos ocupa, pues vengo a conversar con ustedes y con el público desde mi posición de abogado que soy, pues del tema, ¿no? De la libertad sindical. Muchas gracias. Pues comenzamos, ¿no? Actualmente los sindicatos en México no gozan de buena reputación, especialmente en mi generación, ¿no? Para abajo. El 14%, ¿no? De los trabajadores en 2014 estaban sindicalizados en México. El país con mayor cantidad de sindicalizados tiene 90% de sus trabajadores en sindicatos. El segundo lugar tiene 88% de sus trabajadores en sindicatos. Y aquí comienza como una complejidad, ¿no? como conceptos. El primer lugar es China, el segundo lugar es Islandia. ¿Qué debería de ser un sindicato? Es decir, cuál es su esencia y cuál debería de ser su función en una sociedad como en la que vivimos. Desde el punto de vista de la ley, un sindicato es una organización profesional para el estudio, mejoramiento y defensa, pues, de los intereses, derechos, desde el punto de vista económico, social, cultural, de los trabajadores, ¿no? Es una organización de defensa, es una organización que representa, pues, a los trabajadores frente al patrón o frente a los patrones, y está concebida en nuestra legislación pues como una organización que tiene como propósito que los trabajadores ahí se vean representados organizadamente con el ánimo de mejorar sus condiciones de trabajo, su salario, su jornada de trabajo, su mismo empleo, pues, ascender en el empleo, mejorar sus condiciones sociales, pues, culturales, educativas, recreativas, deportivas, ¿no? Está concebido como un instrumento de defensa para el mejoramiento de las condiciones de trabajo y de vida. Si es de defensa, ¿qué lo ataca? El sistema económico y social en el que vivimos, el capitalismo, pues. Porque, como bien acá se dijo en la introducción, el origen de los sindicatos está íntimamente ligado al nacimiento del régimen capitalista. En sus orígenes, los sindicatos estaban prohibidos, como ya se explicó en la introducción. Entonces, lo que ataca la existencia de los sindicatos y el funcionamiento de los sindicatos es el régimen capitalista. Son los patrones. Es el Estado capitalista en el que gobierna, pues, en el mundo y en México particularmente. Para darle ya, como darle redondeza a esto del sindicato, del sindicalismo, en una sociedad como la nuestra, digamos, apartada, al menos en apariencia, de 1799, que es cuando esta ley en Inglaterra prohíbe los sindicatos, en un mundo moderno donde pues, aparentemente tenemos todo o de todo, un sindicato a veces pareciera que es algo obsoleto, que es algo del pasado. ¿Por qué no sería así? ¿O por qué el mundo sigue siendo igual como lo acabas de describir? Bueno, el mundo no es igual, ¿no? O sea, el nacimiento de los sindicatos, insisto, está ligado indisolublemente al nacimiento, pues, del régimen capitalista, ¿no? Pero el régimen capitalista se ha desarrollado. Sí. El capitalismo en el que vivimos hoy es un capitalismo en decadencia, en crisis estructural, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, del medio ambiente en el que vivimos, en fin, en varias facetas, pues. Entonces,
El problema es de que el problema es de que para el capitalismo, es decir, para los patrones, que son los que gobiernan en el régimen capitalista, los sindicatos les estorban. Lo que nosotros hemos vivido en los últimos años en nuestro país ha sido una feroz persecución de las organizaciones de trabajadores. Y no hablo solo de las, digamos, de las independientes o de las que luchan, pues, incluso de las ligadas al sistema. Si tú revisas el número de sindicalizados por la CTM y sus sindicatos o sus federaciones de sindicatos, de la CROG y en fin, de organizaciones, digamos, ligadas al gobierno, al sistema, al régimen, pues incluso ellos han ido perdiendo sindicalizados, miembros, integrantes. Y yo creo que eso está ligado pues a un problema de orden económico. La destrucción de la economía nuestra pues es patente. O sea, la población económicamente activa en México rondamos en los 50 millones de gentes, o sea, los que estamos en edad de trabajar. Y de esos 50 millones, más o menos, pues investiga cuántos tienen un empleo formal. 14, 15 millones de mexicanos. Eso está ligado, el gobierno lo relaciona al número de trabajadores que están inscritos en los regímenes de seguridad social, ¿no? Tanto del ISSSTE como del Seguro Social, etcétera, pues. Y el resto de la población económicamente activa o son desempleados o son subempleados. Y eso está íntimamente ligado, ese grado, pues, de empleo, pues, a la organización sindical, porque un sindicato es una organización de trabajadores, quienes tienen una relación laboral. Yo soy un abogado, yo soy litigante, yo trabajo por mi cuenta. Yo no podría pertenecer a una organización sindical porque no soy un empleado, pues. Entonces, creo que por ahí está un poco la explicación. En ese sentido, ya se tocó un poco, ¿no? Cito a la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? La cual menciona que en los países en vías de desarrollo, los sindicatos de los países en vías de desarrollo tuvieron muchas veces un papel importante, casi protagónico, en los movimientos políticos nacionalistas de sus independencias o guerras civiles, ¿no? Que en México se va a la huelga de Cananea, ¿no? De Río Blanco, pero por lo mismo terminaron muchas veces como una especie de aliados de los nuevos grupos gobernantes o de los nuevos partidos políticos, que aquí en México, pues otra vez, el cambio fue más un cambio político con Madero que un cambio social, ¿no? O sea, el cambio social como que no llegó a darse por completo, ¿no? O sea, fue ahí. Sin embargo, los sindicatos se asientan, ¿no? Ahí. En primer lugar, y retornando al tema de la entrevista, que también es la libertad sindical, ¿cuál sería como tu resumen, análisis de lo que pasó con el sindicalismo en México? Si estoy bien en mi planteamiento, y en ese sentido, ¿cómo fue que hay sindicatos unidos al poder en nuestro caso? Yo no comparto a cabalidad ese planteamiento de la OIT, porque, mira, el Partido Liberal Mexicano, que fue dirigido por los Flores Magón, por el general Esteban Bacal Calderón y por esos revolucionarios, pues, magonistas, como los identificas. El programa de ese Partido Liberal Mexicano, que actuaba de manera central en el movimiento, en el incipiente movimiento obrero de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pues, en este país, pues es la fuente de nuestros derechos sociales. O sea, tú revisas, insisto, el programa de ese Partido Liberal Mexicano y lo comparas con la Constitución, con el 123 constitucional, y te das cuenta que ahí están plasmados, pues, el derecho fundamental que ganamos, aunque hoy ya es letra muerta, pues, en la práctica,
de la jornada laboral máxima de 8 horas. Es letra muerta, porque si tú trabajas 8 horas, si eres un obrero, un trabajador pues asalariado de una empresa, pues necesitas meter horas extras para completar. Pero bueno, el Partido Liberal Mexicano influyó en eso, le dio contenido a nuestra Constitución. Y la lucha de los trabajadores petroleros mexicanos de finales de la década de los 30 del siglo pasado, pues es el origen de la nacionalización del petróleo. La decisión del general Cárdenas de expropiar el petróleo deriva de una huelga de los petroleros, en la que estaban planteando cuestiones pues de orden laboral, de orden salarial. Finalmente hubo una resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que le dio la razón a los huelguistas petroleros. Las empresas petroleras, que eran extranjeras, se negaron a acatar esa resolución que fue confirmada en amparo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y finalmente los trabajadores pues sometieron esa decisión a que se cumplimentara de manera forzosa por la Junta. La decisión del general Cárdenas para resolver ese conflicto fue la expropiación petrolera. Es decir, la expropiación petrolera tiene como origen la lucha obrera, la lucha de los petroleros. Si tú revisas la lucha de los jornaleros agrícolas, sobre todo en la laguna, te das cuenta que el origen, aunque ya había sido planteado por los trabajadores desde los magonistas, el origen del derecho a la seguridad social y del nacimiento del Instituto Mexicano del Seguro Social tiene que ver con el movimiento de los trabajadores jornaleros agrícolas pues, de la laguna. Entonces, la historia de nuestro país, la construcción, el desarrollo económico que nuestro país vivió en el siglo pasado, pues no es una concesión graciosa, tiene que ver también con las luchas, con las movilizaciones de los trabajadores, con su organización. Nosotros no podemos perder de vista el contexto histórico en el que se dan estas luchas, que es el contexto de las guerras mundiales, de la Primera, la Segunda Guerra Mundial, el contexto histórico de la lucha entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, es decir, el conflicto entre el capitalismo y el mundo socialista que había entonces, y de manera particular, pues en el desarrollo concreto de nuestro país. Nosotros no pudiéramos decir así a rajatabla que el movimiento obrero mexicano, digamos, se vendió, se entregó, ¿verdad? Es parte de un proceso en el que, bueno, ahí ha habido esas luchas. Vimos cómo en la década de los 50 y en los 60 se dieron expresiones de represión violenta contra la lucha de los ferrocarrileros, contra la lucha del movimiento médico, aunque no es un movimiento obrero, pero contra las luchas de los estudiantes, de los maestros. O sea, la lucha de la CENTE, por ejemplo, ahora que es tan famosa, no es algo nuevo, data de la década de los 50 del siglo pasado, es una lucha de muchísimos años, ligada fundamentalmente a esta cuestión que hoy estamos tratando, que tiene que ver con la libertad sindical. La libertad sindical tiene que ver de manera fundamental en que los trabajadores se den sus propias formas de organización y sus propios dirigentes que lo representen en la relación con el patrón y en la relación con el gobierno. Y la lucha permanente ha sido para impedir lo que de por sí el patrón y el gobierno hacen, pues por razones económicas, entrometerse en la organización de los trabajadores para controlarlos, para someterlos, para dividirlos, o para, en todo caso, digamos,
pues desviarlos de lo que es la cuestión principal del movimiento obrero y de su organización. Va, me quedo con eso, nos quedamos con eso. Ahorita vamos a un Vox Populi, producción, así hay. Va, entonces vamos a ver un Vox Populi precisamente de sindicalizados en el campamento que hay afuera del sindicato de burócratas aquí en México, para ver también cuál es su perspectiva sobre el conflicto. Nos decía, yo voy a ser presidenta municipal. De hecho, incluso en 2 o 3 ocasiones ella nos dijo, acabo yo tengo bien agarrado al gobernador de los huevos. Ahorita el conflicto que se trata es sobre las tomas de notas de las pasadas elecciones que se hicieron, donde por una sola persona se está deteniendo este conflicto que se hizo por una sola decisión del gobierno, que está deteniendo sobre todo la disposición de todas las personas que votaron por Lázaro Mosqueda. Y pues el conflicto sobre todo que es de que una persona que es un títere de Victoria Bentley, que está metido ahí, que se está haciéndose pasar por secretario general, que no lo es, porque no fue electo, lo pusieron nomás ahí. Y pues es el malestar de todos nosotros los jubilados y activos que estamos. Por eso estamos al pie aquí de lo que es el plantón, apoyando yo como jubilado aquí a los compañeros. Es uno de los conflictos. De hecho, el conflicto que realmente tenemos ahorita es por la cuestión del secretario general electo. ¿Sí? Fue una situación de que yo tengo 35 años de servicio, duré, yo soy jubilado. Nunca en la historia, bueno, es la segunda vez en la historia que ha pasado esta situación. Los estatutos marcan que debe ser por elección elegir al nuevo secretario seccional electo. Nosotros elegimos a Lázaro Mosqueda, la licenciada Victoria Bentley eligió a Genaro Díaz sin necesidad de hacer una elección o una asamblea, que es lo que marcan los estatutos. Ella duró 3 años en el poder, se perdió la señora, yo apoyé a ella, yo la apoyé, yo estuve en su mesa directiva, pero empezamos a tener conflictos porque ella se perdió totalmente con el gobierno. Sí. Ella nos vendió la ley civil, vendió la ley de Iztecali, que llegó a perjudicar a muchos trabajadores, y de hecho por eso nosotros nos retiramos de esa planilla, y nosotros no estamos dispuestos a soportar que una persona venga impuesta por alguien que no fue elegido. Y en ese sentido, en el conflicto, ¿cómo influye la relación como del Ejecutivo con el Legislativo y por ende ¿En qué mete la mano el gobierno? El gobierno mete la mano porque el Tribunal de Arbitraje, debe ser imparcial, ¿sí? El Tribunal de Arbitraje nomás debe de acatar lo que los trabajadores decimos, no debe de oponerse a nada, porque ellos no es patrón, ellos nomás están para confrontar los problemas laborales. Y claro que sí interviene el gobierno, el Estado. ¿Por qué? Porque la presidenta del tribunal pues es empleada del gobierno del Estado. Ahí hace lo que el gobierno dice, no hace lo que los estatutos o que la ley, los trabajadores decimos. Y ella está para eso nomás. Buenos días, mi nombre es Salud Salinas, tengo 19 años, pertenezco al sindicato, soy del departamento de áreas verdes.
El conflicto que hay aquí es que por 2 ocasiones hemos votado por el señor Lázaro Mosqueda. Se han hecho todas las gestiones debidas y por haber, todo lo que es por la ley, por el jurídico y todo, y el gobierno sigue sin darle el toma de nota. El gobierno nos aclara, que nos dice que él no tiene nada que ver en esto que está pasando, pero nosotros sabemos que es algo político. Ellos dicen que es por Morena y que sabe que sí tenemos un compañero que pertenece a eso, pero no todos somos de Morena. Aquí hay diferentes partidos políticos. No sé, el gobierno no tiene metidas las manos, tiene hasta los codos. Pues como te digo, porque no se está entregando el toma de nota. El sindicato, los sindicatos son autónomos, no tienen por qué. Al señor, que ni al caso, el señor Genaro, fue ¿cómo se puede decir? Es histórico que muy rápido le dieron su toma de nota, siendo que a los demás secretarios duraban hasta 1 semana, 2 semanas, a veces meses. A este señor se la dieron en menos de 24 horas, o sea, ahí se vio luego que era un conflicto de gobierno hacia el sindicato. Es mi punto de vista. Con un acta de administrativa me corrió, me quitó la base y me mandó al tribunal. ¿Sabes cuánto tengo en el tribunal peleando? 3 años, 8 meses. Y perdí, no, y salió y perdido. También, pues está todo mafiado, pues. Y mira, Victoria Berkeley era la secretaria general. Ahí me la pasaba sentado. Cuando pasaba la saludaba. ¿Cómo vamos con mi asunto? Ya mero, falta poco. 15 días antes me dijo una camarada, mete demanda porque tiene un término. Si no la metes, te vas a quedar sin finiquir, sin nada. Y fui a hacerlo sin liquidación. ¿Y qué hace? Y eso que me hizo a mí, que me pasó a mí, hay más casos. Hay un montón de casos en donde ella, su deber era defenderlo a uno. Oye, por quedarte dormido, ¿está bien? Un castigo de 1 mes, 3 meses, o hasta 6 meses si quieres. Pero ¿por qué la base? Ella no me la dio, yo me la gané la base. Pues bueno, como acabamos de ver, ¿no? Algunas opiniones, ¿no? de personas ahí afuera del sindicato, que está tomado, ¿no? El sindicato por 2, está tomado por un grupo, hay otro grupo afuera. Déjate digo algo, que el sindicato no está tomado por ningún grupo. Hay en este momento en la sección Mexicali del sindicato de burócratas, está céfala, jurídicamente está céfala. No hay por parte del Tribunal de Arbitraje, que es la autoridad competente, no hay un reconocimiento, es decir, un toma de nota para comité alguno, pues, que lo represente. Derivado de esa circunstancia jurídica, el comité, es decir, el sindicato, a través de su convención estatal, esta es una organización unitaria. No son 5 sindicatitos, Tijuana, Mexicali, Ensenada, Rosarito, Tecate, no. Es una organización unitaria, es una organización única, pues, de trabajadores al servicio de los poderes del Estado, municipios e instituciones descentralizadas, que son los organismos. Entonces, la representación estatal del sindicato, que es la convención, frente a esta acefalía, decidió que en tanto se resuelve este problema jurídico, es el Comité Ejecutivo Estatal el que tiene la representación, que tiene, digamos, la administración y la personalidad jurídica. Y quien tiene en resguardo, quien tiene en posesión el inmueble sindical, es el Comité Ejecutivo Estatal por mandato de la Convención Estatal de la organización. ¿Cuál sería, o sea, las personas que se ven en el video dieron una versión, ¿no? de un conflicto, ¿no? Ya bastante actualizada. En resumen, en pocas palabras, ¿cuál sería cómo resumirías tú el conflicto?
en la obcecación de la diputada Victoria Bentley Duarte. Perdón, obcecación. Obcecación es un término para decir a alguien que está aferrado de manera irracional. Como una obstinación. Así es, eso significa obcecación. Para mantener el control político de esa organización sin tomar en cuenta ni la voluntad, ni la decisión, ni mucho menos el interés laboral, profesional, económico, pues, de los miembros de la organización. Y con el ánimo, eso está visto, lo dijeron los compañeros, pues de estar al servicio del patrón. La señora es diputada local y es responsable, porque estuvo de acuerdo, de una reforma a la ley del servicio civil que modificó pues una serie de derechos de carácter individual y colectivo que los trabajadores ya tenían. Y ella estuvo de acuerdo en una reforma que se hizo a la ley del Iztecali, que de igual manera modificó, quitándole una serie de derechos de seguridad social que los trabajadores tenían. El conflicto en eso está centrado, en el cacicazgo de la diputada, que aprovechándose del cargo de diputada, pues ha maniobrado en contra de la voluntad de los trabajadores, de la mayoría de los miembros del sindicato, pero sobre todo en contra de las determinaciones que los tribunales federales le han concedido al dirigente que ha sido electo hasta en 2 ocasiones, como ya se explicó acá, por la mayoría de los trabajadores. Entonces el conflicto está en esa circunstancia y bueno, nosotros lo que estamos haciendo es agotando las vías jurídicas y hemos acudido a la instancia política para hablar con el gobierno, que es el patrón, tiene 2 caras, autoridad y patrón, pues con el ánimo de que encontremos una solución a este problema de carácter político. Paniagua ha dicho que la solución no va a ser política, que tiene que ser como institucional. El gobernador también ha dicho que las instituciones, el alcalde, o sea, Gustavo Sánchez, instituciones, Francisco Rueda, instituciones, Bentley inclusive dice instituciones. O sea, en ese sentido, ellos están lavando las manos, se deslindan de participación. El gobernador dice no estamos metidos, no tenemos intereses. ¿Cómo sería una negociación política si dicen eso? De manera concreta consiste en que las autoridades, que son los patrones, pues, estos trabajadores son empleados públicos. Claro. Sus patrones son los gobernantes, es decir, los que representan a los poderes públicos del Estado, ¿no? Exacto. Dejen de enterarle las cuotas sindicales ordinarias y extraordinarias al señor Genaro Díaz Reynoso y a su comité, porque el señor Genaro Díaz Reynoso carece jurídicamente de la representación del sindicato en Mexicali, y sin embargo, a pesar de que se reconoce por el gobierno, por el ayuntamiento, por el secretario de Trabajo y Conflicto del Trabajo, pues, y Previsión Social, y por el propio presidente municipal, de que nadie tiene el tome de nota, sin embargo le siguen enterando las cuotas sindicales ordinarias y extraordinarias al señor Genaro Díaz Reynoso. Eso constituye incluso ilícitos. Entonces la solución empieza por, en todo caso, enterarle esas cuotas a quien representa a la organización en Mexicali, y en este momento el único que la representa es el Comité Ejecutivo Estatal por conducto del licenciado Arturo Gutiérrez Vázquez, y por otra parte que le revoquen sus licencias con goce de sueldo. En la ley del servicio civil y en las condiciones generales de trabajo está previsto el derecho de los trabajadores que representan pues a otros trabajadores a gozar de licencias con goce de sueldo por comisión sindical, se dice. Es una licencia en el que tú dejas de presentarte a tu trabajo, el patrón te sigue pagando, pero en vez de ir a trabajar ahí con el patrón, te dedicas a atender
los asuntos de la representación laboral que tienes, ¿no? Del encargo sindical que tienes. Estas todavía les están llegando. Estas se las tienen Bentley, a Genaro Díaz Reynoso y a su comité. Que es un representante de Victoria Bentley. Es un representante, es una persona, es un señor, es un dirigente, pues, que se ostenta con el cargo, pues, de ser allí el representante de la organización sindical, pero carece del documento que acredita esa personalidad jurídica. Entonces el conflicto tiene un viso de solución en el momento en que la autoridad pública, patrón, modifique eso. Y nosotros lo que hemos planteado, bueno, en efecto, hay instancias que aún están en vías, desde el punto de vista jurídico, de resolverse en los tribunales federales. Yo tengo interpuesto en el 5º Tribunal Colegiado, el 15º Circuito, un recurso de inconformidad contra una resolución de un juez de distrito que declaró cumplido una sentencia de amparo que se concedió a nuestro favor. Y luego hay otro recurso de amparo pendiente de resolverse en otro tribunal federal por una nueva negativa de reconocimiento a Lázaro Mosqueda, que ha sido electo hasta en 2 ocasiones por la mayoría de los trabajadores. Y hoy en la mañana iniciamos un juicio ordinario laboral que el señor Genaro planteó en el Tribunal de Arbitraje, pidiendo que se declare válida su elección y que se declare nula nuestra elección. Ese juicio se refiere a la primera elección que se realizó en febrero, pero resulta que esa elección ya quedó superada por la elección extraordinaria que tuvimos ahora el 26 de junio por decisión del Comité Ejecutivo Estatal, de la Convención Estatal. Nosotros estamos hablando hoy del tema de la libertad sindical, de la autonomía sindical, pero desde el punto de vista formal consiste en que este tipo de decisiones, este tipo de actuaciones, de elecciones, pues, que se celebran, no requieren ser autorizadas por el gobierno como autoridad, ni como patrón, ni por el Tribunal de Arbitraje como autoridad, digamos, judicial. En este tipo de actos, el Tribunal de Arbitraje no es un árbitro propiamente, es una mera autoridad administrativa que lo que tiene que hacer es: tomo nota que fuiste electo como el presidente del sindicato de periodistas. Tú me traes un acta de que se celebró una convención o una asamblea, hubo 2 o 3 candidatos y tú sacaste más votos, me traes la convocatoria, me traes el acta, yo reviso que se ajustó al estatuto y tomo nota. Es un acto de naturaleza administrativa. Pero como dicen los compañeros, durante este año y 6 meses que hemos luchado en las calles y en los tribunales, nos hemos enfrentado a la parcialidad y evidente complicidad de la mayoría de los integrantes del Tribunal de Arbitraje del Estado en favor de estas gentes capitaneadas por Victoria Bentley Duarte. Simplemente para aclarar, dije lo de Gustavo Díaz y esta relación con Victoria Bentley porque, según pude investigar, ¿no? Haciendo la investigación, valga la redundancia, para la entrevista, hubo una elección en febrero de 2017 en donde Bentley llama elecciones ella es la principal interesada porque ya se fue de diputada, ¿no? Entonces no puede ser secretaria general de la sección y diputada a la vez. Pero la única persona que aparece en la planilla, ¿no? Es precisamente Genaro Díaz. Ordinariamente el sindicato elige a sus dirigentes cada 3 años. En el mes de enero del año pasado era ya obligado, era estatutariamente un mandato que se convocara una elección para renovar la mesa directiva del sindicato en Mexicali. Eso hizo el Comité Ejecutivo presidido por la señora diputada Victoria Bentley Duarte. Se lanzó la convocatoria, se inscribieron 5 planillas
Pero la bronca empezó porque la señora solamente le dio registro a su planilla. Exacto. Y a las otras 4 planillas les dijo, ustedes no, y háganle como quieran. Claro. Y entonces declaró que había planilla única, era la única y la verdadera, canceló la elección, canceló la asamblea a la que habían sido convocados los trabajadores para que en esa asamblea eligieran por voto secreto y directo los miembros activos y jubilados de la organización, y su comité se reunió y dijo, bueno, como es planilla única, es una situación no prevista, nosotros con base en el último artículo pues de la convocatoria que se refiere a las cuestiones no previstas, pues declaramos que esta planilla única es la ganadora, no tiene sentido que hagamos elecciones porque es planilla única, y lo declaramos ganador y le pedimos al tribunal que tome nota. El tribunal se pasó por alto todas las formalidades de la ley y del estatuto y le entregó toma de nota, ¿no? Nosotros hemos caminado una lucha en la que nos levantamos de la lona y remontamos con base en la resistencia, en la decisión de los trabajadores, de la mayoría de los trabajadores, de hacer valer su derecho, hasta lograr que a este señor, por una orden de un juez federal, se revocara pues, o se dejara sin efectos ese reconocimiento que le había dado la autoridad. Y pues ahora nos encontramos en una circunstancia en la que después de que hubo una elección extraordinaria en junio de este año, pues estas gentes siguen aferradas a que pues su elección, entre comillas, es la única que vale. Hoy en la mañana que nosotros tuvimos audiencia de este juicio que te cuento, en la etapa de conciliación le propusimos a la apoderada legal de Genaro Díaz Reynoso que bueno, pues entréguenle el sindicato, dejen de recibir las cuotas, entréguenselas al licenciado Arturo Gutiérrez Vázquez y vámonos a una elección. Apúntate como candidato, que se apunte cualquier otro que quiera, obvio, el compañero Lázaro también estaría apuntándose, y vamos a preguntarle a los trabajadores por voto secreto y directo quién elige, es decir, a quién eligen como su dirigente. La señora licenciada Maribel Avilés Osuna registró, pues tomó nota de la proposición y nos dijo que ella no podía resolverla, que eso se lo tenía que consultar a su cliente. Entonces, pues en esa circunstancia nos encontramos, pero aquí lo fundamental es el hecho de que los trabajadores mayoritariamente han mostrado una y otra vez, en vía de asambleas electorales o en vía de actos de movilización como el que tuvimos el jueves de la semana pasada, que en realidad eso fue una falta colectiva al trabajo, ¿no? Fue una falta colectiva al trabajo, y hay algunas autoridades, hay algunas dependencias que, pues yo digo que de manera muy pues indebida, ¿no? Irracional, la han emprendido contra algunos compañeros, porque si tú faltas al trabajo, la única consecuencia es que ese día te lo descuentan. Pero nos hemos enfrentado ahora a compañeros, al propio Lázaro, le levantaron un acta administrativa por faltar al trabajo. O sea, es una actitud pues represiva, ¿no? Me recuerdo el caso de Solorio en la UABC hace, no sé, 8 años. Sí, al licenciado Solorio lo despidieron. En este caso, sí, pero en este caso fue una falta. Claro, no, sí, a lo que voy es la presión que se le ejerce desde la institución o desde la cúpula. Simplemente para compartir el dato, ¿no? En la primera votación, que fue en febrero del 18, fue una votación histórica, según la prensa, por la participación, un total de 5.236 votos. Lázaro Mosqueda gana en primer lugar con 3.003 votos, un segundo lugar por Selene Cota, 1.647 votos, Rosy Acuña, Maritza Olivas y Genaro Díaz, 66 votos. Una pregunta que he tenido rondando en la cabeza,
el artículo 100 de una ley estatal dice que el Tribunal de Arbitraje será colegiado y se integrará por 2 representantes de los poderes del Estado, 2 representantes de los municipios, 4 representantes de los trabajadores, un árbitro fungiendo como tal el presidente del tribunal. ¿Quiénes son? Mira, hay el licenciado Abel Ulises Monk, él es representante del municipio del Ayuntamiento de Tijuana. Hay una abogada que la verdad no recuerdo ahora su nombre, que representa al Ayuntamiento de Mexicali. Hay otro abogado que es el representante del Poder Judicial, la verdad no me recuerdo su nombre, y hay otro que representa al Ejecutivo, ¿no? Son 4 representantes patronales, hay 3 representantes del sindicato de burócratas que son designados en convención estatal. Ellos han estado votando reiteradamente en contra de estas decisiones del Tribunal de Arbitraje, que han sido pues, arbitrarias, ilegales. Y hay un representante del magisterio de la sección 37 del CENTE, que pues ese es un tipo entregado al gobierno, ¿no? Ese cuenta para allá, cuenta para el patrón. Y la presidenta árbitro, que es la licenciada Ana Lourdes Ortega Ávila, que pues ella es ahí la que finalmente dirige ese cuerpo colegiado, ¿no? Leyendo los estatutos del sindicato de burócratas, me llama la atención, estoy tratando de encontrar la cita, de que podrá, no, eso es el 123 constitucional, que, perdón, ya me queda la duda, que el sindicato puede desconocer al tribunal si éste se niega a cumplir, bueno, era un psicómetro fiscal, pues ya me estoy confundiendo aquí, no sé si es el 123 constitucional o viene de acá. En fin, me quedaba la duda, digamos, que si, creo que el derecho de huelga, que se podía ir se concedía el derecho de huelga si el sindicato encontraba deslegitimado al tribunal y digamos a los supuestos, a estos administrativos que son el filtro, ¿no?, con el patrón. Hay una causal de huelga, que es cuando el patrón o los patrones se niegan a acatar los laudos o resoluciones del Tribunal de Arbitraje, ¿no? En este caso, el Tribunal de Arbitraje pues es como un juzgado, pues es una especie de juzgado. No pertenece al Poder Judicial, administrativamente depende del Poder Ejecutivo, pero tiene funciones jurisdiccionales, o sea, funciones como juzgado, como funciones judiciales. Pero en esta materia de la que estamos hablando, que tiene que ver con el registro de los sindicatos y con el registro de los dirigentes de los sindicatos, esa es una función de orden administrativa, que si uno lee una tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 2011, en la que se explica de manera muy puntual, de manera muy clara, la función esta de registrar a los sindicatos y a los dirigentes sindicales, pues esa es una función de mero cotejo, de mera comparación de documentos. Pero el problema en el que nos enfrentamos, no solo en este caso concreto, sino en general con los sindicatos de trabajadores, porque hay sindicatos de patrones. Sí, el derecho a la sindicalización no solo es de los trabajadores. Sí, sí. En nuestro sistema, los patrones también tienen derecho de sindicalización y los patrones también tienen derecho de huelga. Se llama paro, en el caso de los patrones. Pero insisto, en cuestión de los trabajadores, esta cuestión del registro sindical y de la toma de nota, pues, de los dirigentes, es la forma de controlar de los patrones y del gobierno a las organizaciones.
con el propósito de dividirlas, con el propósito de pelearlos entre sí, de entretenerlos o de quererlos maniatar. Nosotros hemos combatido eso, yo digo, sin el ánimo de petulancia, pues, o de fatuidad, o de exageración. Nosotros hemos combatido jurídicamente eso de manera exitosa, porque hemos obtenido una y otra vez resoluciones de los tribunales de amparo, protegiendo este derecho colectivo a la libertad sindical. Sin embargo, nos hemos encontrado, pues, con la cerrazón del Tribunal de Arbitraje para acatar esas resoluciones y sobre todo para darle cumplimiento a las mismas. Y por otro lado, pues nos hemos encontrado con esta cuestión que comento de que a pesar de que el señor Genaro Díaz Reynoso ya no tiene la representación legal, formal de la organización, ya no digo que la mayoría de los trabajadores lo siguen, no lo siguen. Eso es evidente. Votación. Pues eso es evidente, pero si no tiene la representación legal de la organización, es decir, no tiene el toma de nota, ¿por qué le enteran las cuotas sindicales? ¿Esto está documentado? Eso está documentado. Hay una carpeta de investigación abierta por nosotros a petición de parte, pues presentamos una querella en contra de este señor, porque esa conducta de estar recibiendo el patrimonio, de estar usufructuando el patrimonio de la organización sin representarla, constituye incluso un delito, y hay una carpeta de investigación en su contra por los delitos de abuso de confianza, fraude, administración fraudulenta, fraude equiparado y sobre todo falsedad de declaraciones ante autoridades, incluso judiciales federales. Entonces, pues, en esas circunstancias nos encontramos. Lo más importante de todo este asunto pues es de que los trabajadores, como ya se vio acá, la mayoría de los miembros activos y jubilados del sindicato están ahí defendiendo de manera consciente un derecho fundamental, porque tienen claro que defendiendo a su organización sindical defienden su trabajo, defienden su salario, defienden sus prestaciones, defienden su seguridad social y defienden pues su vida y a su familia. De hecho, iba a comentar en el cartel para la propaganda, la promoción del paro de labores que hubo pasado, se dice ya basta de perder bases, retrasar jubilaciones, negar uniformes, reformas a nuestras leyes, detener movimientos escalafonarios, negar herramientas de trabajo. O sea, esto, pues estoy pensando en las personas que quizá vayan a ver esto y que no, parte del sindicato, pero que no están movilizadas. O sea, esto, aceptar que la forma en que alguien como Genaro Díaz llegue a ser secretario general del sindicato, con todas sus relaciones con Victoria Bentley y todo lo que se supone, o sea, es un camino entonces para perder todo lo que se ha ganado. Sí, mira, el señor Genaro Díaz Reynoso el año pasado, que tenía toma de nota, él pactó con el Ayuntamiento de Mexicali que algo así como 300 trabajadores que se jubilaron, esas plazas que quedaron vacantes se congelen. Yo sé que hay una gran estigmatización, incluso habladas pues, contra los trabajadores del gobierno. Yo soy su abogado cuando menos pues de este grupo de compañeros que son la mayoría de los que defienden estos derechos. Y bueno, como litigante pues me la vivo en el poder público, ¿no? O sea, en los tribunales, en las oficinas públicas, ¿no? Los empleados públicos son como cualquier empleado. Tienen una jornada laboral en la que tienen que entrar a las 8 en punto, y si no entran a las 8 en punto, pues vienen sanciones, ¿no? Que van desde el retardo, pues dejar de pagarles el día o perder el bono,
de esto, de aquello, y bueno, tienen que cumplir un trabajo para el que fueron contratados. Ellos son empleados públicos, prestan servicios públicos, algunos en el Poder Judicial, otros son los que recogen la basura. Por ejemplo, hay un dato que Lázaro dio impresionante, pues aquí para atender 1 millón de habitantes hay 280 bomberos. Para recoger más de 1000 toneladas de basura hay algo así como 1000 empleados de limpieza, pues. 1000 toneladas de basura, pues. O sea, bueno, yo no quiero que se menosprecie el trabajo de quien recoge la basura, de quien limpia, de quien mantiene los parques públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, igual, estoy pensando, ¿no? Igual congelan a las plazas, pero también para contratar por privado. O sea, digo, para eventualmente quitar a todos para que ya no haya sindicato. Esa es una forma, ¿no? Ahí en algunas dependencias eso es lo que están haciendo. Ir ¿no? Metiendo gente contratada con empresas privadas de seguridad, por ejemplo, ¿no? Y digamos, de así ya lo que decíamos al principio, ¿no? Como esta defensa, ¿no? que tú comentabas, este fuerte que se logró, se ha ido logrando y que estamos en esta pelea, pues ya no existiría, ¿no? En ese sentido, simplemente para terminar, me llamó mucho la atención los estatutos del sindicato, ¿no? Como te comentaba hace rato, especialmente los artículos transitorios, y simplemente quisiera leer algunos, ¿no? Y que respondieras a ellos, ¿no? Va el primero, que es el 12º. Impulsar el desarrollo de cursos de orientación política, sindical y revolucionaria entre los miembros del sindicato. ¿Qué opinión te merece? Pues mira, es una cuestión de cultura sindical, ¿no? Es un problema en general de nuestro pueblo, digo yo, la falta de cultura política, ¿no? Es un buen... Sí, mira, yo ahorita hablé un poco de la historia del sindicalismo en México, ¿no? Al inicio ustedes hablaron algo de la historia del sindicalismo en el mundo. O sea, se trata de eso, pues. O sea, los derechos que hoy tienen los trabajadores, como el derecho a la jornada laboral máxima de 8 horas, no fueron conquistas graciosas o gratuitas otorgadas por los patrones y por el gobierno. No, mucho menos regalos. Al inicio de este régimen en el que vivimos, a finales del siglo XVIII, en Inglaterra, en Francia, en México, pues las jornadas laborales eran de sol a sol, de 16 horas, de 12 horas, de 14 horas. Bueno, hoy tenemos ese derecho a la jornada máxima de 8 horas, que yo sé que pues, por razones económicas hay que meterle horas extras, pero bueno, te las pagan las horas extras y demás cosas, pues entonces creo que es importante eso. Déjame otro transitorio, el 10º. Impulsar intensamente la unidad de los empleados públicos con los obreros y los campesinos para la defensa de sus intereses comunes. Pues sí, mira, lo que los trabajadores tienen o tenemos únicamente es nuestro cerebro, nuestras manos, nuestros brazos, nuestras piernas y nuestra necesidad de trabajar para comer nosotros y nuestra familia. No somos dueños de ninguna máquina, ni de ninguna fábrica, de ningún dinero para emplear a alguien que trabaje por nosotros. Entonces, en ese sentido, la idea es de que pues, hay que juntarse igual con los iguales, pues. Los trabajadores con los campesinos lo único que tienen es la tierra. Y se la están quitando. En fin, esa es la idea de unir, pues, a los pobres, pues, para decirlo así. El último ya comentario de los transitorios es el 3º, dice: el sindicato acepta la obligación que tiene de auspiciar toda medida tendiente a poner en manos del pueblo los medios de producción y distribución de los satisfactores para evitar la especulación con las necesidades populares y lograr una distribución equitativa de la riqueza, de tal suerte que cada quien resulte beneficiado en la medida que entregue su aporte al bienestar general.
Sí, pues es una idea ligada a aquel concepto de la justicia social, ¿no? Que en nuestro país ha existido, cuando menos está todavía ahí en nuestra constitución, en nuestras leyes laborales, pero en eso está orientado fundamentalmente. A mí me gusta la parte que se refiere a que hay que acabar con la esclavitud asalariada, ¿no? O sea, yo a veces me vacilo a los compañeros porque pues es como una esclavitud, mano. Sí. Tú tienes que llegar a las 8 y te tienes que ir a las 3. Hoy tuvimos una audiencia en este pleito jurídico, pues en este juicio, y tenía que comparecer Lázaro. ¿Sabes que no le dieron permiso de ir? A pesar de que estaba citado formalmente por la autoridad judicial laboral, los del jurídico del Iztecali se lo dijeron: tú no vas, y si sales, te corremos, que vaya tu abogado. Oye, pero estoy citado, aquí está mi citatorio, tengo que presentarme. Tú no vas. Pues eso es como si fuera esclavo, no somos esclavos. Eso definitivamente, este tema da para mucho más. Ya creo que nos hemos pasado un par de minutos de la hora. Igual las puertas están abiertas, pues aquí esta es la oficina, estudio un poco de todo, y pues a menos de que quisieras comentar algo más. No, creo que ya ha sido hasta excesivo, pero la verdad es de que a mí me apasiona porque, bueno, en esto ha sido mi vida y, bueno, y no es solo, mi trabajo también, ¿no? Y además no solo la tuya, ¿no? O sea, la de ellos que están ahí. Y la de 1799 y la de 1886 y todas estas, ¿no? Gracias por la oportunidad de conversar acá. Sí, no, muchas gracias a ti. Gracias. Pues bueno, muchas gracias. Fue muy suave. Gracias, Chus, gracias. Pues eso es todo y pues nos vemos la próxima semana. Vamos a ver qué tema trabajamos y estamos en redes sociales, Facebook, Twitter, canal de YouTube, Instagram, y visiten la página mexicaliresiste.org, que ya está más bonita que aquella primer intento que salió hace como ya, no sé, 20 meses. Bueno, gracias y buenas noches, tardes.